Las alarmas sonaron en todas las bases militares del planeta simultáneamente. El cielo sobre Nueva York se oscureció cuando la primera nave de guerra alienígena emergió del hiperespacio. Era colosal, del tamaño de Manhattan, con una superficie metálica que brillaba con símbolos desconocidos. En cuestión de segundos, cientos más aparecieron sobre cada capital mundial. El almirante Daniel Carter observaba las pantallas en el Centro de Comando Espacial de Colorado. No mostró pánico. Llevaba 30 años esperando este momento. La humanidad había detectado las señales de exploración alienígena 15 años atrás y se había preparado en secreto. La coronel Lisa Morgan activó los protocolos de combate. En órbita, los satélites que el mundo creía eran para comunicaciones revelaron su verdadera naturaleza. Plataformas de armas dirigidas por inteligencia artificial se desplegaron en formación de combate. La Tierra había construido un arsenal que ninguna otra especie habría considerado necesario. Los alienígenas transmitieron su mensaje. Una voz mecánica resonó en todos los idiomas humanos simultáneamente. El Imperio Borad reclamaba la Tierra como territorio de conquista. Los humanos tenían 1 hora para rendirse. La alternativa era la aniquilación. Carter sonrió. Era exactamente lo que esperaba. Abrió un canal directo con el presidente y los líderes militares globales. Todos dieron la misma orden. No habría negociación, no habría rendición. Habría solo una respuesta. La flota Borad comenzó su descenso. Sus naves menores, aún del tamaño de edificios, se dirigieron hacia las ciudades principales. Esperaban terror. Esperaban caos. En cambio, encontraron silencio calculado. Cuando la primera nave alienígena alcanzó 10 kilómetros de altitud sobre Beijing, el cielo se iluminó. Miles de proyectiles de railgun surgieron desde instalaciones subterráneas que habían estado ocultas durante décadas. Los proyectiles viajaban a velocidades relativistas. La nave Borad ni siquiera tuvo tiempo de activar sus escudos antes de desintegrarse en una bola de fuego que iluminó el continente asiático. Lo mismo ocurrió sobre Londres, Moscú, Buenos Aires, Delhi, Tokio. En 30 segundos, la primera ola de invasión alienígena fue completamente eliminada. Escombros ardientes caían sobre océanos mientras los sistemas de defensa antimisiles terrestres los interceptaban. En la nave nodriza Borad, el comandante Shathik observaba con incredulidad. Ninguna especie primitiva había respondido así. Los humanos no deberían tener esa tecnología. Sus análisis indicaban que apenas habían comenzado la exploración espacial rudimentaria. Carter observaba los datos de batalla en tiempo real. El capitán Chris Morrison reportaba desde la estación lunar Alpha que los cañones de masa estaban cargados y listos. La humanidad había militarizado la Luna en secreto, construyendo fortalezas que parecían simples bases de investigación. Los Borad reagruparon su flota. Ahora comprendían que habían subestimado gravemente a estos humanos. Pero eran un imperio que había conquistado 200 mundos. No se retirarían ante un planeta primitivo. Activaron sus armas principales. Rayos de energía concentrada descendieron hacia las ciudades terrestres. Pero los escudos electromagnéticos de nueva generación se activaron justo a tiempo, dispersando la energía en la atmósfera superior. Los humanos habían estudiado física avanzada durante décadas, preparándose para este día. La batalla acababa de comenzar, y el Imperio Borad estaba a punto de aprender una lección terrible. La humanidad no era presa. Era el depredador que habían despertado. El almirante Daniel Carter miró a Lisa Morgan. Ambos sabían que los siguientes minutos definirían el futuro de la especie humana en la galaxia. Era hora de mostrarles a estos invasores por qué la humanidad había sobrevivido milenios de guerras, plagas y desastres,
La Tierra no sería conquistada. Nunca. Las naves Borat comenzaron a reorganizarse en formación de asalto total. Eran 1.200 naves de guerra, cada una capaz de devastar continentes. El comandante Shah Tik transmitió órdenes a toda la flota. Aniquilarían la superficie planetaria y reclamarían las ruinas. Pero mientras los alienígenas preparaban su ataque masivo, algo inesperado sucedió. Desde la cara oculta de la Luna, estructuras enormes comenzaron a emerger de cráteres que habían sido excavados específicamente para ocultarlas. Eran destructores de clase orbital, cada uno de 3 kilómetros de longitud. El capitán Chris Morrison comandaba el primero de ellos, bautizado como Tierra Invicta. Había sido construido en secreto durante 10 años, utilizando tecnología desarrollada en laboratorios subterráneos que el mundo desconocía. El reactor de fusión se activó, generando energía suficiente para alimentar una ciudad entera. En la sala de comando en Colorado, Lisa Morgan coordinaba los ataques con precisión militar. Los satélites de reconocimiento rastreaban cada nave Borat en tiempo real. Los algoritmos de inteligencia artificial calculaban trayectorias, puntos débiles y patrones de movimiento enemigo. El general Kevin Brooks, comandante de las Fuerzas Aeroespaciales Unificadas, observaba desde la base subterránea de Nevada. Frente a él, 500 pilotos esperaban la orden de lanzamiento. Sus cazas de combate espacial habían sido probados en simulaciones durante años. Ahora enfrentarían su primera batalla real. Los Borat lanzaron su segundo asalto. Esta vez, usaron armas de pulso electromagnético diseñadas para inutilizar toda tecnología electrónica en el planeta. Las ondas de energía descendieron hacia la Tierra como un tsunami invisible. Pero los humanos habían previsto esto también. Cables de fibra óptica resistentes a pulsos electromagnéticos conectaban todos los sistemas críticos. Los chips endurecidos contra radiación mantenían los ordenadores funcionando. La humanidad había aprendido de sus propias guerras nucleares hipotéticas. Carter dio la orden que cambiaría todo. Los destructores lunares abrieron fuego. Con cañones de plasma experimental, dispararon proyectiles que viajaban al 5% de la velocidad de la luz. El primer disparo impactó contra una nave de guerra Borat, penetrando sus escudos como si fueran papel. La explosión resultante fue visible desde la superficie terrestre. Una estrella artificial brilló en el cielo nocturno sobre Europa. Fragmentos de la nave alienígena comenzaron a caer en órbita decadente, desintegrándose en la atmósfera. Zatik no podía comprenderlo. Sus escudos eran tecnología de quinta generación imperial. Ninguna civilización recién espacial debería poder penetrarlos. Pero estos humanos no eran lo que parecían. Había caído en una trampa perfecta. La flota humana completa se rebeló entonces. Desde asteroides cercanos a la Tierra, desde estaciones espaciales camufladas, desde bases en Marte que los Borat nunca detectaron. 200 naves de guerra humanas emergieron del sigilo y rodearon la flota invasora. El coronel Brandon Cole comandaba la división de cazas. Dio la orden de ataque. 500 cazas espaciales se lanzaron desde sus hangares ocultos. Eran pequeños, ágiles, que no portaban misiles de antimateria del tamaño de torpedos. Los pilotos Borat intentaron interceptarlos, pero los humanos volaban con una agresividad suicida que desafiaba toda lógica militar. Realizaban maniobras que generaban fuerzas G letales para la mayoría de especies. Pero los humanos habían desarrollado trajes de presión avanzados y entrenamiento brutal. El teniente Amanda Price destruyó 3 cazas Borat en el primer minuto de combate. Su voz resonaba en las comunicaciones, calmada y profesional, mientras ejecutaba maniobras imposibles. Los alienígenas nunca habían enfrentado pilotos así. En tierra,
Los sistemas de misiles de largo alcance se activaron. Desde silos en Siberia, Montana, Australia y Sudáfrica. Proyectiles balísticos modificados ascendieron hacia el espacio. No llevaban cabezas nucleares. Llevaban algo peor. Cargas de fragmentación cinética que explotaban en nubes de esquirlas metálicas, viajando a velocidades orbitales. Las naves Borat comenzaron a sufrir daños catastróficos. Sus cascos, Ego diseñados para resistir armas de energía, se desgarraban ante el bombardeo de metal hipersónico. Era tecnología primitiva usada con efectividad devastadora. Sathik finalmente comprendió la horrible verdad. Los humanos no habían desarrollado toda esta tecnología en respuesta a la invasión. La habían construido antes, mucho antes. Como si hubieran sabido que algo vendría. Como si hubieran estado esperando. Carter observaba el desarrollo de la batalla con satisfacción grim. La humanidad había gastado billones en preparación secreta. Habían mentido a su propia gente sobre programas espaciales civiles, mientras construían arsenales en las sombras. Todo para este momento. La batalla espacial se intensificaba. Los destructores humanos flanqueaban la flota Borat, disparando desde múltiples ángulos. Los cazas humanos realizaban ataques coordinados que aprovechaban cada punto ciego en las formaciones alienígenas. El comandante Sathik tomó una decisión desesperada. Ordenó la retirada, pero los humanos no permitirían que el imperio aprendiera de sus errores. Naves de guerra terrestres emergieron de océanos donde habían estado sumergidas. Submarinos espaciales, una contradicción que los Borat nunca imaginaron posible. Bloquearon las rutas de escape. Lisa Morgan sonrió. El cerco estaba completo. Ninguna nave Borat abandonaría el sistema solar. El imperio había cometido el error fatal de subestimar a la humanidad. El comandante Sathik observaba las pantallas tácticas con horror creciente. Sus 1,200 naves de guerra estaban siendo sistemáticamente destruidas por una civilización que su imperio había clasificado como primitiva. Los datos de reconocimiento habían sido completamente erróneos. Alguien había engañado deliberadamente a los exploradores Borat. En la Tierra, el general Paul Henderson coordinaba los ataques terrestres desde el complejo militar subterráneo de Cheyenne Mountain. Frente a él, hologramas mostraban cada nave alienígena en órbita. Los algoritmos de combate identificaban objetivos prioritarios y asignaban recursos automáticamente. Los destructores lunares continuaban su bombardeo implacable. El capitán Chris Morrison había perfeccionado sus tácticas de disparo. Cada proyectil de plasma impactaba con precisión quirúrgica, destruyendo los generadores de escudo alienígenas antes de que pudieran recalibrarse. Pero los Borat no eran cobardes. Las naves supervivientes reagruparon en una formación defensiva cerrada, combinando sus escudos en una barrera colectiva. Era una táctica desesperada que sacrificaba movilidad por protección. Sathik sabía que solo retrasaba lo inevitable, pero necesitaba tiempo para transmitir advertencia al imperio. Daniel Carter anticipó el movimiento. Había estudiado tácticas de combate espacial de 20 civilizaciones diferentes a través de señales interceptadas durante años. Los humanos habían escuchado las comunicaciones galácticas en silencio, aprendiendo, preparándose. Ahora ese conocimiento se convertía en ventaja letal. Dio una orden que sorprendió incluso a sus propios oficiales. Los destructores cesarían el fuego. En su lugar, activarían el proyecto Prometheus. Lisa Morgan vaciló momentáneamente. Era un arma que nunca había sido probada completamente. Pero Carter insistió. Era momento de enviar un mensaje que resonaría en toda la galaxia. Desde la Estación Espacial Internacional, que en realidad era una plataforma de armas disfrazada,
se activó un dispositivo que había costado 30 años de investigación secreta. Un generador de singularidad controlada. Los físicos humanos habían aprendido a crear y manipular agujeros negros microscópicos. El espacio mismo se retorció frente a la flota Borat. Una esfera de oscuridad absoluta apareció en el centro de su formación. La gravedad comenzó a distorsionar las naves alienígenas, arrastrándolas hacia el punto de no retorno. Los escudos combinados se desintegraron ante una fuerza fundamental del universo. Zatik intentó desesperadamente romper la formación, pero ya era demasiado tarde. 200 naves Borat fueron comprimidas en la singularidad antes de que los humanos la colapsaran de manera controlada. La energía liberada iluminó el cielo terrestre como un segundo sol durante 3 segundos. Los cazas humanos perseguían ahora las naves restantes sin piedad. El coronel Brandon Cole había dividido sus fuerzas en grupos de caza que trabajaban con coordinación perfecta. Cada escuadrón funcionaba como un organismo único, anticipando movimientos enemigos con precisión casi telepática. La teniente Amanda Price derribó su 10ª nave Borat. Sus manos se movían sobre los controles con fluidez practicada. El miedo se había convertido en adrenalina pura. Esto era para lo que había entrenado toda su vida adulta. Cada simulación, cada ejercicio brutal, cobraba sentido ahora. En Marte, las bases secretas lanzaron su propia oleada de ataques. El mayor, Jake Martínez, comandaba la guarnición marciana desde la ciudad subterránea que llevaba 5 años construyéndose en secreto. Drones de combate autónomos emergieron de cráteres, cada uno equipado con armas de riel electromagnético. Los Borat finalmente comprendieron la magnitud de su error. Esta no era una civilización emergente. No era una especie militarizada hasta un nivel paranoico. Habían construido fortalezas en múltiples mundos, desarrollado armas que desafiaban las convenciones galácticas, y entrenado soldados con una ferocidad que ningún imperio había visto. Zatik logró transmitir un mensaje de emergencia al alto mando Borat antes de que su nave nodriza fuera impactada por 3 misiles de antimateria simultáneos. Su última imagen fue la de cazas humanos acercándose en formación perfecta. Luego, solo oscuridad. El general Kevin Brooks observaba los datos de batalla con expresión sombría. Habían destruido 700 naves alienígenas en menos de 1 hora. Las 500 restantes estaban siendo cazadas metódicamente. Pero sabía que esto era solo el comienzo. El imperio respondería. Daniel Carter también lo sabía. Por eso había ordenado que ninguna nave Borat escapara. El imperio recibiría el mensaje de Zatik, pero no tendría supervivientes para interrogar. No conocerían las verdaderas capacidades humanas. Solo sabrían que una flota de conquista había sido aniquilada. Y Ulysses Morgan coordinaba ahora la fase de limpieza. Los destructores humanos se movían en patrullas de búsqueda, rastreando cada fragmento de nave alienígena. Equipos de abordaje asaltaban las naves dañadas, capturando tecnología y prisioneros. La humanidad aprendería todo lo posible de sus enemigos. El coronel Nicole Bennett lideraba las operaciones de abordaje desde el destructor Tierra Nueva. Sus marines espaciales habían entrenado en gravedad cero durante años. Ahora irrumpían en corredores alienígenas con eficiencia letal. Los Borat luchaban valientemente, pero estaban desmoralizados y superados. En una nave de guerra, Borat dañada, la sargento Michelle Rodríguez enfrentaba a 3 guerreros alienígenas. Su exoesqueleto de combate amplificaba su fuerza 5 veces. Esquivó las descargas de energía con movimientos fluidos, cerró la distancia y neutralizó a sus oponentes en combate cuerpo a cuerpo. Los Borat eran más grandes, pero los humanos eran más rápidos y despiadados. Las últimas 100 naves Borat intentaron una ruptura desesperada. Se lanzaron hacia el borde del sistema solar a máxima velocidad, sacrificando escudos por propulsión.
El comandante alienígena sobreviviente, Kormal, había asumido control tras la muerte de Satik. Su única prioridad era advertir al Imperio, pero los humanos tenían una sorpresa final. Desde el cinturón de asteroides, donde habían establecido bases mineras secretas, emergieron naves de interceptación equipadas con motores de impulso experimental. El capitán Alex Turner comandaba esta flota oculta. Las naves de interceptación alcanzaron a los Borath en minutos. Eran pequeñas, apenas tripuladas por 3 personas cada una, pero increíblemente rápidas. Portaban una sola arma: torpedos de antimateria guiados por inteligencia artificial avanzada. Turner dio la orden de disparo. 100 torpedos se lanzaron hacia sus objetivos. Los sistemas de defensa Borath intentaron interceptarlos, pero los torpedos esquivaban, se dividían en submuniciones, engañaban sensores. Era tecnología de guerra diseñada por una especie que había perfeccionado el arte de matarse entre sí durante milenios. Las explosiones florecieron en el espacio profundo. Las naves Borath se desintegraron una tras otra. Kormal observó impotente mientras su flota era exterminada. Transmitió un último mensaje al Imperio, 3 palabras que definirían la relación entre la humanidad y la galaxia para siempre: eviten la Tierra. Luego, su nave también fue destruida. El capitán Turner verificó que no quedaran supervivientes. La batalla había terminado. 1,200 naves de guerra del Imperio Borath habían sido completamente aniquiladas en menos de 2 horas. En el centro de comando en Colorado, Daniel Carter permitió que una ligera sonrisa cruzara su rostro. La humanidad había ganado su primera guerra interestelar. Pero sabía que vendría la represalia. El Imperio no ignoraría la destrucción de una flota completa. Lisa Morgan ya estaba coordinando la siguiente fase. Equipos de recuperación recolectaban tecnología alienígena. Científicos analizaban armas capturadas. Ingenieros estudiaban sistemas de propulsión Borath. La humanidad aprendería de sus enemigos y se fortalecería. El general Paul Henderson activó protocolos de defensa planetaria permanente. A partir de ahora, la Tierra estaría en estado de alerta constante. Nuevas armas serían desarrolladas. Más naves serían construidas. La humanidad se prepararía para la guerra que inevitablemente vendría. Pero por ahora, habían ganado. El planeta estaba a salvo. Los invasores habían sido eliminados. Y la galaxia acababa de aprender que la Tierra no era un objetivo fácil. Era un avispero que mejor no molestar. El mensaje de Kormal viajaba a través del hiperespacio hacia el corazón del Imperio Borath. Tardaría semanas en llegar, pero cuando lo hiciera, cambiaría todo. La humanidad había anunciado su presencia en la galaxia de la manera más violenta posible. Daniel Carter miró las estrellas a través de las pantallas. Allá afuera, civilizaciones alienígenas conducían sus negocios, ignorantes de lo que acababa de suceder. Pronto lo sabrían, y tendrían que decidir cómo responder a esta nueva especie guerrera. La humanidad había pasado la prueba, no con diplomacia o sabiduría, sino con fuerza bruta y astucia militar. Era muy humano, pensó Carter, y quizás era exactamente lo que la galaxia necesitaba. El mensaje de Kormal llegó al planeta capital del Imperio Borath 3 semanas después del desastre. La gran almirante Beskara lo reprodujo ante el Consejo Imperial en un silencio tenso. Las 3 palabras finales resonaron en la cámara del Consejo como una sentencia de muerte. Eviten la Tierra. Los consejeros imperiales observaban los datos de batalla con incredulidad creciente. Una flota de conquista completa, 1,200 naves que habían sometido planetas enteros, había sido aniquilada por una civilización que apenas había salido de su propio mundo. Era imposible. Tenía que ser un error.
Pero los datos no mentían. Las grabaciones fragmentadas mostraban armas que el Imperio apenas comprendía. Singularidades controladas, proyectiles relativistas, energía de antimateria. Los humanos habían alcanzado niveles tecnológicos que les habían tomado a los Borat 1000 años desarrollar. El consejero supremo Thal Ron exigió explicaciones. Beskara presentó su análisis. Los exploradores Borat habían sido engañados deliberadamente. Las transmisiones terrestres que habían interceptado eran señuelos. Programas de entretenimiento primitivos, comunicaciones civiles inocentes, nada que indicara la verdadera naturaleza militar de la humanidad. Mientras el Imperio debatía, en la Tierra comenzaba una nueva era. El secreto ya no podía mantenerse. La gente había visto las batallas en el cielo. Habían presenciado naves emergiendo de océanos y montañas. Exigían respuestas. El presidente global, Karen White, apareció en transmisión mundial. Era hora de la verdad, explicó el programa de defensa planetaria secreto. Los impuestos ocultos que habían financiado arsenales espaciales. Las mentiras necesarias para proteger a la humanidad de amenazas que solo unos pocos conocían. La reacción fue mixta. Algunos se indignaron por el engaño. Otros celebraron la victoria. Pero todos comprendieron que el mundo había cambiado para siempre. La humanidad ya no estaba sola en el universo, y sus vecinos no eran amistosos. Osa Daniel Carter fue promovido a comandante supremo de las Fuerzas de Defensa Unificadas de la Tierra. Su primer acto fue expandir masivamente el programa espacial militar. Si el Imperio Borat enviaba una segunda flota, sería 10 veces mayor que la primera. La humanidad necesitaba estar preparada. Lisa Morgan asumió el control del nuevo Departamento de Inteligencia Galáctica. Su misión era simple: interceptar todas las comunicaciones alienígenas posibles, aprender sobre civilizaciones distantes, identificar amenazas antes de que llegaran al sistema solar. El general Kevin Brooks supervisaba la construcción de nuevas naves de guerra. Los astilleros orbitales que habían operado en secreto ahora trabajaban abiertamente. Cientos de destructores estaban en producción simultánea. La Tierra se convertiría en una fortaleza inexpugnable. En Marte, Jake Martínez expandía la colonia militar. Miles de colonos llegaban mensualmente, transformando el planeta rojo en una segunda línea de defensa. Fábricas subterráneas producían armas día y noche. Marte se convertiría en el arsenal de la humanidad. Los científicos humanos estudiaban frenéticamente la tecnología Borat capturada. El doctor Stephen Palmer lideraba el equipo de investigación en propulsión. Los motores de hiperespacio alienígenas eran fascinantes. Si podían replicarlos, la humanidad podría proyectar poder más allá del sistema solar. La doctora Laura Adams dirigía la investigación de armas alienígenas. Los cañones de energía Borat eran impresionantes, pero los humanos ya tenían equivalentes. Lo verdaderamente interesante eran los escudos. Aprender a replicarlos mejoraría dramáticamente la supervivencia de las naves humanas. Mientras tanto, en el espacio Borat, el debate se intensificaba. Algunos consejeros exigían venganza inmediata. Una flota de castigo debería arrasar la Tierra hasta convertirla en roca estéril. Otros argumentaban cautela. Los humanos habían demostrado capacidades inesperadas. Atacar de nuevo podría ser desastroso. Beskara propuso una solución alternativa. Bloqueo económico. El Imperio controlaría el comercio galáctico alrededor del territorio humano. Él los aislarían. Eventualmente, sin recursos externos, la civilización humana se estancaría. Sería una victoria sin riesgo. El Consejo Imperial votó. La propuesta de Beskara ganó por mayoría estrecha. Se establecería un perímetro de exclusión alrededor del sistema solar humano.
Cualquier nave que intentara comerciar con la Tierra sería destruida. El Imperio esperaría pacientemente mientras la humanidad se consumía. Pero habían subestimado a los humanos nuevamente. Daniel Carter sonrió cuando la inteligencia reportó la decisión imperial. Un bloqueo solo funcionaba si la víctima necesitaba comercio exterior. La humanidad era autosuficiente y podía expandirse sin ayuda externa. Ordenó la construcción de naves exploradoras. Si el imperio bloqueaba el espacio cercano, la humanidad buscaría aliados más lejos. La galaxia era vasta. Seguramente existían civilizaciones que no apreciaban el dominio Borat. La teniente Amanda Price fue seleccionada para comandar la primera misión de exploración profunda. Su nave, bautizada como Pionero Terrano, estaba equipada con motores de hiperespacio humanos mejorados. Partiría en 3 meses hacia sectores desconocidos. En la Luna, Chris Morrison supervisaba la instalación de nuevos cañones orbitales. Cada día, la defensa lunar se fortalecía. Pronto, sería imposible para cualquier flota alienígena acercarse a la Tierra sin enfrentar un muro de fuego devastador. Los cazas espaciales también evolucionaban. Brandon Cole trabajaba con ingenieros para desarrollar la siguiente generación. Más rápidos, más letales, con mejores sistemas de soporte vital para pilotos. Los humanos perfeccionarían el arte del combate espacial. Nicole Bennett entrenaba la nueva generación de marines espaciales. Miles de reclutas se alistaban diariamente, inspirados por las historias de la primera batalla. La humanidad tenía una tradición guerrera profunda. Ahora la canalizaba hacia las estrellas. 6 meses después de la batalla, la doctora Michelle Rodríguez descubrió algo crucial en la tecnología Borat. Sus comunicaciones de hiperespacio dejaban rastros detectables. Con los sensores adecuados, la humanidad podría rastrear todo movimiento imperial en años luz de distancia. Carter ordenó la construcción inmediata de una red de sensores. Satélites espías serían desplegados en el borde del sistema solar, vigilando constantemente. Ninguna flota Borat se acercaría sin ser detectada con semanas de anticipación. Pero el descubrimiento más importante llegó del Dr. Palmer. Había logrado replicar parcialmente los motores de hiperespacio. Las pruebas iniciales fueron exitosas. En 1 año, la humanidad tendría sus propias naves capaces de viaje interestelar. La noticia electrizó al mundo. La exploración galáctica genuina estaba al alcance. Mundos nuevos esperaban ser colonizados. Recursos infinitos podían ser explotados. La humanidad ya no estaría confinada a un solo sistema. En el Imperio Borat, Beskara recibía reportes inquietantes. Naves humanas habían sido detectadas en el límite del territorio bloqueado, observando, aprendiendo. No intentaban cruzar, pero su sola presencia era amenazante. Los humanos no se estaban estancando como esperaba. Peor aún, civilizaciones menores comenzaban a hacer preguntas. Rumores sobre la derrota Borat se filtraban por la galaxia. Algunos cuestionaban el poder imperial. Si los humanos podían destruir una flota de conquista, quizás el imperio no era invencible. Talron convocó un consejo de emergencia. La situación se deterioraba. El bloqueo no funcionaba. Los humanos se fortalecían cada día. Pronto tendrían capacidad de hiperespacio y entonces el imperio no podría contenerlos. Se propusieron 3 opciones. Primera, levantar el bloqueo y buscar diplomacia. Segunda, atacar con una fuerza masiva antes de que los humanos fueran más fuertes. Tercera, esperar y observar, confiando en que el tiempo favorecería al imperio. Beskara argumentó apasionadamente contra el ataque. Los humanos habían demostrado capacidad de adaptación extraordinaria. Cada batalla los fortalecía.
Un segundo asalto podría resultar en pérdidas catastróficas. Mejor buscar paz mientras fuera posible. Pero el orgullo imperial era fuerte. Muchos consejeros exigían sangre. No podían permitir que una especie inferior los humillara. El Imperio Borat había dominado la galaxia durante milenios. No se doblegarían ante recién llegados primitivos. El voto fue dividido. 3 facciones emergieron. Los halcones querían guerra total. Las palomas buscaban diplomacia. Los pragmáticos preferían observación cautelosa. El imperio estaba fracturándose sobre la cuestión humana. En la Tierra, Carter observaba estos desarrollos con satisfacción. La estrategia humana funcionaba. No necesitaban destruir el imperio. Solo necesitaban crear suficiente duda y división. Las grietas en la unidad Borat eventualmente los debilitarían. Lisa Morgan reportaba éxitos de inteligencia. Habían infiltrado redes de comunicación imperiales. Agentes humanos, disfrazados con tecnología holográfica avanzada, operaban en mundos fronterizos Borat. La información fluía constantemente. El presidente Karen White preparaba el siguiente movimiento audaz. La humanidad haría su primer contacto diplomático formal. No con el Imperio Borat, sino con civilizaciones oprimidas por ellos. Ofrecerían alianzas, tecnología, protección, y construirían una coalición antiimperial. Fue un plan arriesgado. Podría provocar guerra abierta, pero los líderes humanos acordaron que era necesario. La defensa pasiva nunca sería suficiente. La humanidad debía proyectar poder, construir alianzas, tomar la iniciativa. Amanda Price recibió órdenes actualizadas para su misión exploratoria. No solo exploraría, buscaría aliados potenciales, civilizaciones que compartieran la animosidad humana hacia el imperio. La diplomacia y el espionaje viajarían juntos en el pionero terrano. El año después de la batalla fue de preparación frenética. La Tierra se transformaba en superpotencia galáctica con velocidad asombrosa. Lo que otros imperios habían tardado siglos en construir, la humanidad lo lograba en meses mediante trabajo coordinado global sin precedentes. Nuevas ciudades surgían en Marte. Colonias se establecían en lunas de Júpiter. Estaciones mineras operaban en el cinturón de asteroides. La humanidad explotaba los recursos del sistema solar con eficiencia industrial perfeccionada durante siglos de capitalismo terrestre. Las naves de guerra salían de los astilleros semanalmente. Cada una incorporaba lecciones de la batalla contra los Borat. Mejores escudos, armas más potentes, sistemas de control más avanzados. La flota terrestre crecía exponencialmente. Chris Morrison había sido promovido a almirante de la flota lunar. Comandaba ahora 50 destructores y 300 cazas. Su sector era impenetrable. Cualquier fuerza que intentara atacar la Tierra desde la Luna enfrentaría resistencia devastadora. Kevin Brooks supervisaba los astilleros marcianos. La producción había alcanzado niveles asombrosos. 10 destructores completados mensualmente. 1000 cazas en diversos estados de construcción. Marte se había convertido en el corazón industrial militar de la humanidad. Paul Henderson dirigía el entrenamiento de infantería espacial. 100.000 marines estaban en preparación activa. Técnicas de combate en gravedad cero. Operaciones de abordaje. Combate orbital. La humanidad perfeccionaba la guerra espacial con dedicación obsesiva. Nicole Bennett lideraba personalmente ejercicios de combate. Sus marines practicaban en naves capturadas, Borat, familiarizándose con arquitectura alienígena. Cuando llegara la próxima batalla, estarían preparados para abordar y capturar naves enemigas eficientemente. Jake Martínez expandía las defensas de Marte. Cañones de superficie, instalaciones subterráneas fortificadas, campos minados orbitales.
El planeta rojo se convertía en fortaleza secundaria. Si la Tierra caía, la humanidad continuaría desde Marte. En laboratorios secretos, científicos trabajaban en proyectos clasificados. Armas biológicas diseñadas específicamente contra fisiología Borat. Virus informáticos para hackear sistemas alienígenas. Nanotecnología militar. La humanidad exploraba cada avenida posible de ventaja. Laura Adams lideraba el proyecto más controvertido. Bombas de antimateria a escala planetaria. Armas capaces de destruir mundos enteros. Carter había autorizado el desarrollo con renuencia. Era una línea que esperaba nunca cruzar, pero la opción debía existir. Stephen Palmer finalmente logró el avance crítico. El primer prototipo de motor de hiperespacio completamente humano funcionó perfectamente en pruebas. Era menos eficiente que la tecnología Borat, pero funcional. La humanidad podía ahora viajar entre estrellas. La noticia se celebró globalmente. El día que la primera nave humana saltó al hiperespacio desde el sistema solar, marcó el comienzo de una nueva era. La humanidad era oficialmente una civilización interestelar. Amanda Price comandó esa primera misión. El pionero terrano saltó hacia un sistema deshabitado a 20 años luz de distancia. El salto tomó 3 días subjetivos. Cuando emergieron, las celebraciones resonaron en todo el sistema solar. Pero no todos celebraban. En el Imperio Borat, la alarma se extendió. Los humanos habían alcanzado capacidad de hiperespacio en tiempo récord. Ahora podían proyectar poder más allá de su sistema. El bloqueo era oficialmente inútil. Beskara convocó emergencia al Consejo. Presentó datos inequívocos. La humanidad se fortalecía exponencialmente. En 5 años, podrían rivalizar con flotas imperiales principales. En 10, podrían amenazar el corazón del imperio. La ventana para acción efectiva se cerraba. Tal Ron finalmente aceptó lo inevitable. El imperio debía actuar ahora o enfrentar amenaza existencial después. Autorizó la movilización de la segunda flota de castigo. 5.000 naves de guerra, 4 veces el tamaño de la fuerza inicial. Aplastarían la Tierra de una vez por todas. Pero el imperio subestimaba nuevamente la inteligencia humana. Lisa Morgan había infiltrado comunicaciones imperiales tan profundamente que conoció los planes de movilización antes que algunos almirantes Borat. Carter recibió advertencia con 3 meses de anticipación. 3 meses era tiempo suficiente. Carter activó protocolos de emergencia. La producción industrial se triplicó. Turnos de trabajo se extendieron a 24 horas. La humanidad entera se movilizó para la guerra que venía. Se enviaron mensajes urgentes a las misiones exploradoras. Amanda Price recibió órdenes de regresar inmediatamente. Todas las naves humanas debían concentrarse en el sistema solar. La segunda batalla por la Tierra sería definitiva. Brandon Cole supervisaba la construcción acelerada de casas. Los astilleros operaban sin parar. Cada día, cientos de nuevos pilotos se graduaban del entrenamiento acelerado. Jóvenes que habían soñado con las estrellas, ahora se preparaban para morir defendiendo su mundo. El Dr. Palmer trabajaba frenéticamente en mejoras de última hora. Los motores de hiperespacio se estaban instalando en las naves más grandes. Si la batalla se perdía, algunas naves podrían evacuar con supervivientes. La humanidad no se extinguiría aunque la Tierra cayera. Michelle Rodríguez lideraba equipos que fortificaban cada ciudad principal. Refugios subterráneos profundos, sistemas de defensa antimisiles mejorados, evacuación civil organizada. Si naves Borat alcanzaban la superficie, la población civil tendría oportunidad de sobrevivir. Karen White se dirigió nuevamente al mundo. Habló con honestidad brutal. Y una flota alienígena masiva venía a destruir la Tierra.
La humanidad enfrentaba posible extinción, pero lucharían, resistirían, y si caían, caerían luchando. La respuesta fue extraordinaria. Millones se alistaron voluntariamente. Fábricas civiles se convirtieron a producción militar. Científicos compartieron investigaciones privadas. La humanidad demostró capacidad única de unirse ante amenaza existencial. 2 meses antes del ataque estimado, la flota terrestre había crecido a 500 naves de guerra y 2.000 cazas. No era suficiente contra 5.000 naves Borat. Pero Carter tenía ventajas. Conocía el terreno. Tenía defensas planetarias masivas y tenía la determinación humana que nunca debía subestimarse. Instalaron campos minados en todo el sistema solar exterior. Millones de minas, cada una equipada con sensores y propulsión. Se activarían cuando la flota Borat emergiera del hiperespacio, creando caos inicial. Chris Morrison desarrolló nueva táctica. Los destructores no enfrentarían la flota enemiga directamente. Se esconderían entre asteroides, lo emboscarían, atacarían y desaparecerían. Guerra de guerrillas a escala espacial. Frustrarían y desgastarían al enemigo. La segunda flota de castigo Borat partió hacia la Tierra bajo comando de la almirante suprema Beskara, personalmente. Había argumentado contra este ataque, pero el Consejo había decidido. Ahora era su deber ejecutar la orden. Destruiría la amenaza humana o moriría intentándolo. Las 5.000 naves viajaban en formación estricta a través del hiperespacio. Beskara estudió todo dato disponible sobre humanos. Eran impredecibles, agresivos, tecnológicamente innovadores. Esta batalla sería diferente a cualquier otra en su carrera. Ordenó precauciones extraordinarias. Exploración por drones antes de entrada principal. Formación defensiva desde emergencia de hiperespacio. Escudos al máximo. No subestimaría a estos primates otra vez. El error de Shattuck no sería repetido. En la Tierra, los días finales antes de la batalla transcurrían con tensión insoportable. Cada persona sabía que podían ser sus últimos días. Familias se despedían. Soldados escribían cartas finales. Científicos completaban proyectos con urgencia febril. Daniel Carter apenas dormía. Revisaba planes de batalla constantemente, buscando ventajas, identificando debilidades. Sabía que la humanidad estaba en desventaja numérica severa. La victoria requeriría perfecta ejecución y algo de suerte. Lisa Morgan coordinaba inteligencia hasta el último momento. Rastreaba la flota Borat a través del hiperespacio usando sensores mejorados. Calculaba su ruta, su velocidad, su momento estimado de llegada. Cada dato podía ser la diferencia entre victoria y extinción. Finalmente, llegó el día. Los sensores detectaron perturbaciones en el espacio-tiempo. La flota Borat emergería del hiperespacio en horas. Carter activó el protocolo de batalla final. Todas las fuerzas tomaron posiciones. La humanidad estaba lista. Amanda Price había regresado apenas días antes. Su nave ahora lideraba el escuadrón de élite de cazas. Observaba las estrellas, sabiendo que pronto se llenarían de fuego y muerte. Pero no sentía miedo. Sentía determinación. Este era su hogar. Nadie se lo quitaría. Las primeras naves Borat emergieron del hiperespacio en el borde del sistema solar. Inmediatamente, las minas activadas detonaron. Explosiones florecieron en el vacío. Docenas de naves fueron dañadas o destruidas en los primeros segundos. Beskara maldijo. Los humanos habían minado el espacio mismo, pero 5.000 naves eran demasiadas para detener con minas. La flota avanzó, absorbiendo pérdidas, manteniendo formación. Beskara había aprendido. No subestimaría. No se dividiría. Avanzarían como un solo organismo imparable hacia la Tierra. Carter observaba su aproximación.
Era hora de mostrarles lo que la humanidad había construido. Activó el proyecto Aegis. Desde la superficie de Marte, de la Luna, de la Tierra misma, enormes generadores se activaron. Campos de energía comenzaron a formarse, creando barreras defensivas alrededor de cada mundo habitado. Beskara nunca había visto tecnología así. Los humanos habían construido escudos planetarios. Toda una clase de arma que el Imperio había considerado teóricamente imposible. Pero allí estaban, brillando en el espectro visible, protegiendo los mundos humanos. No importaba. Beskara ordenó bombardeo masivo. 1000 naves concentraron fuego en el escudo terrestre. Rayos de energía condensada impactaron la barrera. El planeta entero parecía arder bajo el asalto, pero los escudos resistieron. Entonces llegó la contraofensiva humana. De cada asteroide, de cada luna, de instalaciones ocultas en todo el sistema, las naves humanas atacaron simultáneamente. No era una batalla ordenada. Era caos total, exactamente como Carter lo había planeado. Brandon Cole lideraba el ataque de cazas. 2000 naves pequeñas descendieron sobre la flota Borat como enjambre de avispas enfurecidas. Los alienígenas intentaban derribarlos, pero los pilotos humanos volaban con temeridad suicida. Por cada caza destruido, otro tomaba su lugar. Chris Morrison comandaba la emboscada del cinturón de asteroides. 50 destructores emergieron simultáneamente, disparando a quemarropa contra el flanco Borat. Las naves imperiales intentaron responder, pero la sorpresa fue total. Y 20 naves alienígenas fueron destruidas antes de que pudieran reaccionar. La batalla se extendió por todo el sistema solar. No era un enfrentamiento de flotas ordenado. Era guerrilla espacial a escala masiva. Los humanos atacaban, se retiraban, atacaban desde otro ángulo. Nunca daban a los Borat oportunidad de usar su superioridad numérica efectivamente. Beskara luchaba por mantener control. Sus comandantes reportaban contactos enemigos en todas direcciones. Los humanos estaban en todas partes y en ninguna parte. Sus tácticas desafiaban doctrina militar establecida. Era frustración total. Ordenó división de la flota. 1000 naves continuarían bombardeando los escudos planetarios. Las otras 4000 cazarían y destruirían las fuerzas móviles humanas. Era arriesgado separarse, pero no tenía opción. Los humanos los estaban desangrando lentamente. Carter había anticipado esto. El momento en que la flota enemiga se dividiera era el momento que esperaba. Activó la segunda fase. Las naves humanas dejaron de hostigar y comenzaron a retirarse hacia la Tierra. Parecía una retirada desesperada. De Beskara ordenó persecución agresiva. Finalmente tendrían batalla decisiva. Sus 4000 naves persiguieron a la flota terrestre hacia el planeta azul. No notó la trampa hasta que fue demasiado tarde. Cuando las naves Borat alcanzaron órbita terrestre, encontraron algo inesperado. No solo la flota humana reagrupada, sino 1000 plataformas de defensa orbital que habían estado inactivas y ocultas. Ahora todas se activaron simultáneamente. El espacio alrededor de la Tierra se convirtió en infierno de fuego cruzado. Los cañones orbitales disparaban continuamente. Los destructores humanos atacaban en formación coordinada. Los cazas realizaban pasadas de ataques suicidas. Las naves Borat comenzaron a caer por docenas. Pero los alienígenas eran guerreros profesionales. Absorbieron el castigo, reorganizaron, respondieron con disciplina. Sus armas principales comenzaron a eliminar las plataformas orbitales metódicamente. La batalla sobre la Tierra se intensificó hasta niveles apocalípticos. En la superficie, la población observaba el cielo nocturno convertido en aurora de explosiones.
Cada destello representaba una nave destruida, vidas perdidas, victorias y tragedias, jugándose a kilómetros sobre sus cabezas. Paul Henderson coordinaba las defensas de superficie. Cañones de riel terrestres disparaban hacia el espacio, añadiendo fuego a la batalla orbital. Era contribución modesta, pero cada nave Borat destruida aumentaba las probabilidades de supervivencia humana. Amanda Price había perdido la mitad de su escuadrón, pero continuaba luchando. Su casa estaba dañado, sus escudos casi agotados, pero seguía atacando. Destruyó otra nave Borat con su último misil. Luego se estrelló deliberadamente contra una tercera. No había eyección. No había rendición. Miles de historias similares se desarrollaban simultáneamente. Pilotos sacrificándose para destruir objetivos críticos. Marines abordando naves Borat en misiones suicidas. Ingenieros manteniendo sistemas funcionando bajo fuego enemigo. La humanidad luchaba con determinación que asombraba incluso a sus enemigos. Beskara observaba las pérdidas montarse. Había perdido 1000 naves en la batalla orbital. 1000 más estaban dañadas. Los humanos también sufrían pérdidas masivas, pero parecían no importarles. Luchaban como si prefirieran extinción a rendición. Ordenó retirada táctica. Sus naves comenzaron a alejarse de la órbita terrestre, reagrupándose a distancia segura. Necesitaba reevaluar. Los humanos habían convertido su sistema solar en fortaleza total. Cada metro cúbico de espacio era zona de combate. Pero entonces recordó la otra 1000 naves, las que había dejado bombardeando los escudos planetarios. Contactó con ese grupo. El reporte fue devastador. Los escudos terrestres habían colapsado después de horas de bombardeo continuo. Pero había un problema. Las instalaciones de superficie estaban todas fortificadas masivamente. Y peor, cuando los escudos cayeron, la Tierra activó su propia arma secreta. Láseres de superficie de potencia asombrosa. Tecnología que el Imperio creía imposible de miniaturizar. Pero los humanos lo habían logrado. 500 de las 1000 naves bombarderas habían sido destruidas por defensa terrestre. Beskara finalmente comprendió. Los humanos habían convertido cada planeta, cada luna, cada roca flotante en su sistema en plataforma de armas. No había manera de conquistarlos sin pérdidas catastróficas, y cada día que pasaba, se fortalecían más. Tomó la decisión más difícil de su carrera. Ordenó retirada completa. La segunda flota de castigo había fallado. De 5000 naves, apenas 3000 permanecían funcionales. Las pérdidas eran inaceptables. El Imperio tendría que reconsiderar completamente su enfoque hacia la humanidad. Las naves Borat comenzaron a retirarse hacia el borde del sistema solar. Los humanos los persiguieron, atacando sin piedad. Carter ordenó que ninguna nave escapara sin daño. Quería que Beskara reportara pérdidas masivas. Quería que el Imperio temiera otro ataque. La batalla duró 18 horas en total. Cuando terminó, el espacio alrededor de la Tierra estaba lleno de escombros. Fragmentos de naves de ambos bandos flotaban en órbita. Cuerpos de humanos y alienígenas derivaban en el vacío. La humanidad había perdido 200 naves de guerra y 1500 cazas. 30.000 personas habían muerto. Las plataformas orbitales estaban destruidas en su mayoría. Los escudos planetarios necesitarían meses de reparación. Pero habían ganado. La flota Borat se retiraba. La Tierra permanecía libre. La humanidad había defendido su hogar contra probabilidades imposibles. Carter permitió que la fatiga lo alcanzara finalmente. Se dejó caer en su silla, observando las pantallas mostrar la retirada enemiga. Habían sobrevivido. Contra todo pronóstico, habían sobrevivido. Lisa Morgan entró a la sala de comando con expresión sombría.
Tenían victoria táctica, pero la guerra estaba lejos de terminar. El Imperio no olvidaría, no perdonaría. Regresarían con fuerza aún mayor. Carter asintió. Lo sabía. Esta era solo la segunda batalla. Habría tercera, cuarta, quizás docena más. El Imperio Borat no se rendiría fácilmente, y la humanidad no podía bajar la guardia. Pero por ahora había tiempo para descansar, tiempo para honrar a los caídos, tiempo para reparar y reconstruir, y tiempo para prepararse para lo que vendría después. Beskara llegó al espacio Borat con flota destrozada y orgullo herido. Su reporte al Consejo fue brutal y honesto. Los humanos no podían ser conquistados con fuerza convencional. Habían convertido su sistema en trampa mortal. Cada ataque futuro resultaría en pérdidas masivas sin garantía de victoria. El Consejo Imperial escuchó en silencio tenso. Habían enviado 6.000 naves en total contra los humanos. Menos de 4.000 habían regresado. Era catástrofe sin precedentes en historia imperial reciente. Talron demandó explicación completa. Beskara proporcionó análisis detallado. Los humanos no solo tenían tecnología avanzada, tenían psicología única. Preferían morir antes que someterse. Luchaban con creatividad y ferocidad que desafiaba lógica militar. Más importante, se adaptaban con velocidad asombrosa. Entre la primera y segunda batalla, habían triplicado sus capacidades defensivas. Si el Imperio esperaba más, la tercera batalla sería aún peor. Las opciones eran limitadas. Atacar con flota masiva de 20.000 naves, arriesgando pérdidas catastróficas. Buscar diplomacia, admitiendo implícitamente que los humanos eran iguales. O aislarse completamente de esa región galáctica, permitiendo a los humanos expandirse sin control. El debate se extendió durante días. Cada facción tenía argumentos. Los halcones exigían venganza. Las palomas buscaban paz. Los pragmáticos calculaban costos y beneficios fríamente. Finalmente, emergió consenso improbable. El Imperio intentaría diplomacia. No por debilidad, sino por pragmatismo. Los humanos habían demostrado ser enemigo formidable. Quizás podían ser aliado valioso en su lugar. Pero cualquier diplomacia debía hacerse desde posición de fuerza. El Imperio movilizaría 10.000 naves en la frontera humana. No para atacar, sino para demostrar capacidad. Luego enviarían emisarios. Beskara fue seleccionada para liderar la delegación diplomática. Había luchado contra los humanos. Los respetaba. Podía negociar desde entendimiento genuino. Era elección lógica. En la Tierra, Nick Carter recibía reportes de inteligencia sobre movimientos Borat. 10.000 naves concentrándose cerca del sistema solar. Su primera reacción fue alarma. Pero Lisa Morgan tenía análisis diferente. Las naves no estaban en formación de ataque. Estaban en perímetro defensivo, y transmisiones interceptadas mencionaban embajada y negociación. Los Borat venían a hablar, no a luchar. Carter convocó consejo de emergencia con líderes mundiales. Era momento crucial. Podían rechazar diplomacia y continuar en estado de guerra perpetua. O podían escuchar qué ofrecían los alienígenas. Karen White argumentó por diplomacia. La humanidad había demostrado fuerza. Ahora debían demostrar sabiduría. Guerra constante agotaría recursos eventualmente. Paz desde posición fuerte era victoria más duradera. Chris Morrison, sorprendentemente, estuvo de acuerdo. Había visto suficiente muerte. Si podían asegurar seguridad terrestre sin más matanza, valía la pena intentar. Kevin Brooks era más escéptico. Los alienígenas solo negociaban porque no podían ganar militarmente. En cuanto encontraran ventaja, atacarían nuevamente. La paz sería temporal. Después de horas de debate, votaron. Por mayoría estrecha, acordaron recibir embajada Borat.
pero con condiciones estrictas. Las negociaciones ocurrirían en espacio neutral. Ninguna nave alienígena entraría al sistema solar. La humanidad mantendría alerta máxima. 3 semanas después, la nave embajadora Borat llegó al punto de encuentro designado. Era pequeña, no amenazante, escoltada por solo 2 cruceros. Beskara la comandaba personalmente. La delegación humana llegó en destructor Tierra Nueva. Carter lideraba las negociaciones, acompañado por Lisa Morgan y diplomáticos experimentados. Era primer contacto formal entre las 2 civilizaciones. Las reuniones iniciales fueron tensas. Beskara habló con honestidad brutal. El imperio había subestimado a los humanos catastróficamente. No repetirían ese error. Pero guerra continua beneficiaba a nadie. Propuso armisticio formal. Carter escuchó. Luego respondió con igual honestidad. La humanidad no buscaba conquista galáctica, pero tampoco aceptaría dominación. Querían autonomía, respeto y libertad para expandirse. Si el imperio concedía eso, la paz era posible. Las negociaciones se extendieron durante semanas. Cada palabra era debatida, cada cláusula analizada. Ambos lados sabían que este tratado definiría relaciones por generaciones. Finalmente, llegaron a acuerdo. El Tratado de las 2 Batallas, así sería llamado, establecía reconocimiento mutuo. El imperio reconocía soberanía humana sobre su sistema solar y cualquier sistema que colonizaran. La humanidad reconocía autoridad imperial en territorios existentes. Se establecía zona neutral entre territorios. Ningún lado podía militarizarla. Comercio sería permitido, pero regulado. Disputas serían resueltas por arbitraje, no guerra. Más importante, el tratado incluía cláusula de defensa mutua. Si tercera potencia atacaba a cualquier firmante, el otro proporcionaría asistencia. Era apuesta arriesgada, pero potencialmente transformadora. Carter firmó por la humanidad, Beskara por el imperio. En ese momento, la historia galáctica cambió dirección. La especie que había sido cazada se había convertido en igual. Los humanos habían ganado su lugar entre las estrellas a través de sangre y determinación. Las noticias del tratado fueron recibidas con mezcla de alivio y escepticismo en la Tierra. Muchos celebraban el fin de hostilidades. Otros desconfiaban de alienígenas que solo respetaban la fuerza. Carter entendía ambas perspectivas. En su discurso al mundo, fue claro. La paz era oportunidad, no garantía. La humanidad debía continuar fortaleciéndose. Debía expandirse, explorar, construir alianzas. El universo era vasto y contenía amenazas desconocidas. Lisa Morgan estableció protocolo de verificación. Satélites espías monitorearían cumplimiento imperial del tratado. Al primer signo de traición, la humanidad respondería con fuerza devastadora. Los meses siguientes al tratado fueron de reconstrucción y expansión. La Tierra reparaba daños de batalla. Marte continuaba industrializándose. Nuevas colonias se establecían en sistemas cercanos bajo protección del tratado. Amanda Price, sobreviviente milagrosa de la Segunda Batalla, lideró expediciones de exploración. Pillan descubrió 3 sistemas habitables. La colonización comenzó inmediatamente. La humanidad se extendía entre las estrellas. Chris Morrison supervisaba construcción naval continua. Paz no significaba complacencia. La flota terrestre crecía constantemente. En 5 años, superaría en tamaño a lo que los Borat habían enviado contra ellos. Paul Henderson entrenaba nueva generación de soldados, no para conquista, sino para defensa. La humanidad nunca sería víctima nuevamente. Cada ciudadano recibía entrenamiento militar básico. La especie entera se militarizaba permanentemente. Jake Martínez convertía a Marte en segundo hogar completo de humanidad.
Si algo destruía la Tierra, la civilización humana sobreviviría. Era seguro contra extinción total. En el Imperio Vorad, la paz también traía cambios. Civilizaciones súbditas observaban con interés. Los humanos habían resistido exitosamente. Quizás la dominación imperial no era inevitable. Beskara reportaba signos de inquietud en mundos fronterizos. Algunos cuestionaban abiertamente autoridad imperial, y los humanos habían probado que resistencia era posible. La semilla de rebelión había sido plantada. Talrón comprendía el peligro. El tratado había sido necesario, pero había costado prestigio imperial. Necesitaban demostrar que el imperio aún era fuerte. Lanzaron campañas de conquista contra objetivos más débiles para reafirmar dominio. Pero algo había cambiado fundamentalmente. La invencibilidad imperial era mito roto, y una vez quebrado, no podía repararse completamente. 2 años después del tratado, el primer contacto comercial ocurrió. Comerciantes independientes Vorad arribaron a estaciones humanas con bienes exóticos. Los humanos ofrecían tecnología única a cambio. El intercambio beneficiaba a ambos lados. Los Vorad obtenían innovaciones humanas en computación y materiales. Los humanos accedían a conocimiento galáctico y recursos raros. Lentamente, con desconfianza mutua pero interés pragmático, las dos civilizaciones comenzaban a entrelazarse económicamente. No era amistad, era algo más complejo. Respeto nacido de sangre derramada y entendimiento mutuo de capacidades destructivas. Carter, ahora envejeciendo, observaba estos desarrollos con satisfacción cautelosa. Había dedicado su vida a preparar humanidad para contacto alienígena. Ahora, en sus años finales, veía frutos de ese trabajo. La humanidad no había conquistado la galaxia. No había logrado paz universal. Pero había asegurado supervivencia y autonomía. Había demostrado que merecía existir en el escenario galáctico. Más importante, había establecido precedente. Otras civilizaciones observaban. Si los humanos podían resistir imperio, quizás ellos también. La balanza de poder galáctica comenzaba a cambiar. En reunión privada con Lisa Morgan, Carter reflexionaba sobre el futuro. La humanidad enfrentaría desafíos mayores. Existían imperios más grandes que los Vorad. Amenazas desconocidas acechaban en regiones inexploradas de la galaxia. Pero estaba confiado. La humanidad había probado capacidad única de adaptación y resistencia. Habían convertido desventaja en ventaja. Habían transformado terror en determinación. Sobrevivirían lo que viniera. Morgan acordó, y en la siguiente generación continuaría la obra. Expandirían más lejos, construirían alianzas más fuertes, desarrollarían tecnologías más avanzadas. La humanidad nunca descansaría en la complacencia. 5 años después del tratado, llegó prueba inesperada. Una amenaza alienígena completamente nueva apareció en la frontera compartida humano-Vorad. Los Krill, una civilización máquina sin piedad ni compasión. Los Krill no negociaban, no conquistaban, simplemente asimilaban. Convertían mundos orgánicos en fábricas mecanizadas. Habían destruido docenas de civilizaciones. Ahora miraban territorio humano y Vorad. Beskara contactó a Carter inmediatamente. La cláusula de defensa mutua sería puesta a prueba. Los Krill amenazaban ambas civilizaciones. Juntos tenían oportunidad de detenerlos. Separados, caerían eventualmente. Carter no vaciló. Aceptó alianza militar completa. Flotas humanas y Vorad coordinarían por primera vez. Antiguos enemigos se convertirían en aliados contra amenaza común. La batalla contra los Krill fue brutal. Máquinas sin miedo enfrentaban determinación orgánica. Pero humanos y Vorad aprendieron a combinar fortalezas.
Tecnología Borad, con tácticas humanas, creaba sinergia devastadora. Chris Morrison comandaba fuerzas humanas en la campaña Krill. Luchaba junto a almirantes Borad, que habían intentado destruir la Tierra años atrás. Era extraño, pero efectivo. Respeto mutuo nacía de combate compartido. Después de un año de guerra constante, los Krill fueron contenidos. Sus fuerzas principales destruidas. Supervivientes retirándose a espacio profundo. La alianza humano-Borat había prevalecido. La victoria transformó relaciones completamente. Ya no eran antiguos enemigos en tregua incómoda. Eran aliados que habían sangrado juntos. Confianza genuina comenzaba a formarse. Carter, ahora anciano y retirado formalmente, observaba el desarrollo con asombro. Había temido invasión alienígena toda su vida. Había preparado humanidad para guerra. Pero el resultado final era algo que nunca anticipó. Paz verdadera ganada a través de respeto mutuo. En su discurso de retiro, habló al mundo. La humanidad había recorrido camino extraordinario. De especie aislada a potencia galáctica. De víctimas potenciales a defensores capaces. El futuro era incierto, pero lleno de posibilidad. Lisa Morgan asumió su puesto como comandante suprema. Bajo su liderazgo, la humanidad continuaría expandiéndose, explorando, creciendo. Pero ahora con aliados, no solo enemigos. La historia del imperio alienígena que invadió la Tierra y fue borrado al instante era incompleta. No habían sido borrados, habían sido transformados. Y en el proceso, habían transformado a la humanidad también. Ambas civilizaciones emergieron diferentes, más fuertes, más sabias. Habían aprendido que el universo contenía amenazas que ninguna especie podía enfrentar sola. La cooperación no era debilidad, era supervivencia. 20 años después de la primera invasión, estaciones comerciales conjuntas operaban en la zona neutral. Academias militares intercambiaban oficiales. Proyectos científicos colaborativos exploraban fronteras del conocimiento. Los jóvenes de ambas especies crecían en un mundo donde humanos y Borat eran aliados. Para ellos, la guerra era historia antigua. El futuro era colaboración entre estrellas. Amanda Price, ahora almirante, comandaba flota de exploración conjunta. Humanos y Borat trabajando juntos para mapear regiones desconocidas de la galaxia. Descubrían nuevas civilizaciones, nuevas amenazas, nuevas maravillas. En uno de esos viajes, encontraron civilización joven enfrentando invasión de imperio predatorio. Amanda no vaciló. Intervino con fuerza combinada humano-Borat. Salvaron ese mundo como la humanidad había salvado el suyo. Era círculo completo. La especie que había defendido desesperadamente su hogar ahora defendía hogares de otros. La víctima se había convertido en protector. El legado de aquellas primeras batallas resonaba a través de generaciones. La humanidad nunca olvidó las lecciones. Nunca bajó guardia. Nunca asumió paz como garantía. Pero tampoco vivía en miedo constante. En conmemoración del 30º aniversario de la primera batalla, se erigió monumento en órbita terrestre. Listaba nombres de todos que murieron defendiendo la Tierra. Humanos en su mayoría, pero también algunos Borat que cayeron luchando junto a antiguos enemigos contra los Krill. Carter, ahora centenario gracias a medicina avanzada, asistió a la ceremonia. Beskara también estaba presente, igualmente envejecida. 2 guerreros que se habían enfrentado en combate mortal, ahora amigos, respetándose mutuamente. En su discurso final público, Carter habló de evolución. La humanidad había evolucionado de especie planetaria a civilización galáctica. Había evolucionado de aislamiento a alianza. Y más importante, había evolucionado de sobrevivir a prosperar.
El Imperio Borat también había evolucionado. De conquistadores a colaboradores, de dominadores a socios. La guerra con humanos les había enseñado que había más de un camino hacia grandeza. Juntos, habían construido algo nuevo en la galaxia. Una alianza basada no en dominación, sino en respeto mutuo. No era perfecto. Había tensiones, desacuerdos y desconfianzas ocasionales, pero funcionaba. Y cuando nuevas amenazas surgían, como inevitablemente sucedía en un universo vasto y peligroso, enfrentaban esas amenazas juntos. Fuerza combinada era mayor que suma de partes. La historia que comenzó con invasión y violencia terminó con cooperación y esperanza. No era el final que nadie anticipó, pero era quizás el final que todos necesitaban. Carter murió pacíficamente en su sueño a los 105 años. Fue llorado por dos mundos. Sus cenizas fueron lanzadas al espacio entre tierra y territorio Borat, símbolo de puente que había ayudado a construir. Beskara pronunció eulogy en su funeral. Habló de enemigo que se convirtió en maestro, de batallas que condujeron a entendimiento, de respeto ganado a través de fuerza pero mantenido a través de sabiduría. La galaxia continuaba girando. Nuevas generaciones surgían, nuevos desafíos aparecían, pero la lección de aquellos días permanecía. La humanidad había demostrado que merecía su lugar entre las estrellas. No a través de súplica o sumisión, sino a través de determinación y capacidad. El imperio alienígena había invadido la Tierra esperando conquista fácil. En cambio, encontraron iguales. Y en ese encuentro, ambas civilizaciones fueron transformadas. La historia no terminaba aquí. Nunca terminaría mientras la humanidad existiera. Continuaría expandiéndose, explorando, enfrentando nuevos horizontes. Pero lo haría con confianza nacida de supervivencia, sabiduría nacida de experiencia, y aliados nacidos de respeto mutuo. El título decía que la humanidad había borrado a los invasores al instante. Técnicamente incorrecto, pero en espíritu capturaba verdad esencial. La humanidad no había permitido ser víctima. Había respondido con fuerza, astucia y determinación que asombró a la galaxia. Y ese mensaje resonaba todavía. Décadas después de las batallas, civilizaciones a través de la galaxia conocían la historia. Los humanos que rechazaron imperio, los primates que se negaron a arrodillarse. Era advertencia para depredadores potenciales. Era inspiración para los oprimidos. Era recordatorio de que tamaño o edad de civilización no determinaba destino. La voluntad de luchar, de sacrificar, de nunca rendirse, eso determinaba supervivencia. Lisa Morgan, ahora anciana también, continuaba liderando. Bajo su guía, la humanidad alcanzó nuevas alturas. Colonizaron 100 sistemas. Establecieron alianzas con 20 civilizaciones. Contribuyeron conocimiento y tecnología al bien galáctico común. Pero nunca olvidaron de dónde venían. Cada nave humana llevaba arsenal capaz de devastación masiva. Cada colonia mantenía defensas formidables. La paz era preciosa, pero la capacidad de guerra era esencial. En las academias militares humanas, se estudiaban las batallas originales como textos fundamentales. Cómo fuerza pequeña había derrotado enemigo superior. Cómo preparación y astucia superaban números brutos. Cómo determinación podía cambiar destino. Y los cadetes, humanos y alienígenas por igual, aprendían lecciones atemporales. La guerra era horrible. Debía evitarse cuando posible. Pero cuando inevitable, debía lucharse con todo compromiso, ingenio y ferocidad que podían reunir. El legado de aquellos días vivía en cada decisión, cada política, cada estrategia de la humanidad galáctica. No eran conquistadores, pero tampoco eran pacifistas ingenuos.
Eran sobrevivientes, pragmáticos, determinados. 50 años después de la primera invasión, la humanidad era reconocida como una de las grandes potencias galácticas. No la más grande, pero suficientemente fuerte para que nadie se atreviera a amenazarla. Suficientemente respetada para que otros buscaran su consejo y alianza. Era victoria completa. No solo militar, sino civilizacional. La humanidad había demostrado que podía competir, contribuir, liderar en escenario galáctico. Había ganado su lugar no a través de antigüedad o tamaño, sino a través de capacidad y carácter. Y cuando nuevas especies emergían, encontrando por primera vez la vastedad galáctica, frecuentemente eran los humanos quienes les daban bienvenida. Compartían lecciones aprendidas. Ofrecían protección si necesaria. Ayudaban a nuevos llegados a navegar complejidades de política interestelar. Era círculo virtuoso. La humanidad había sido probada en fuego. Había sobrevivido. Y ahora ayudaba a otros a hacer lo mismo. No por altruismo puro, sino porque entendían que galaxia de aliados fuertes era más segura que galaxia de víctimas débiles. La historia del imperio alienígena que invadió la Tierra se contaba de 1000 maneras diferentes. En algunas versiones, era cuento de terror. En otras, inspiración. En todas, era recordatorio de que subestimar a la humanidad era error fatal. Y ese mensaje, transmitido a través de comerciantes, diplomáticos, refugiados y viajeros, alcanzaba cada rincón de galaxia conocida. Los humanos podían parecer pequeños, jóvenes, insignificantes, pero provocarlos era invitar desastre. Era reputación útil, disuadía agresión, facilitaba negociación, aseguraba respeto. La humanidad había pagado precio terrible por esa reputación, pero valía cada gota de sangre derramada. En las estrellas distantes, en mundos que humanos nunca visitarían, madres de especies desconocidas contaban historia a sus hijos. Sobre civilización joven que rechazó imperio antiguo, o sobre fuerza de voluntad superando ventaja tecnológica. Sobre nunca rendirse sin importar probabilidades. Y esos niños alienígenas se dormían soñando que quizás ellos también podrían ser valientes cuando confrontados con imposible. Que tamaño o edad no determinaban valor. Que determinación podía mover estrellas. Era legado inesperado. La humanidad había luchado solo por supervivencia. Pero al hacerlo, habían inspirado galaxia entera. Habían demostrado que espíritu indomable existía en formas de vida a través del cosmos. Y cuando finalmente, inevitablemente, surgía amenaza que ninguna civilización individual podía enfrentar sola, era frecuentemente la humanidad quien llamaba a unidad, quien organizaba defensa colectiva, quien recordaba a todos que juntos eran más fuertes, porque habían aprendido esa lección de manera más dura posible. Habían estado solos contra imperio, habían sobrevivido apenas, pero luego habían encontrado aliados y habían prosperado. Cooperación no era debilidad. Era sabiduría destilada de experiencia sangrienta. Y un siglo después de la primera invasión, pocos sobrevivientes originales permanecían. Pero la memoria vivía. En monumentos, en historias, en políticas institucionales, en cultura misma de humanidad galáctica. Cada niño humano aprendía historia en escuela, cómo sus ancestros habían enfrentado aniquilación y habían prevalecido. Cómo preparación secreta había salvado civilización. Cómo nunca rendirse había transformado derrota segura en victoria improbable. Y esos niños crecían con orgullo de herencia, pero también con comprensión de responsabilidad. Eran herederos del legado de valentía. Debían honrarlo no solo con fuerza militar, sino con sabiduría, diplomacia y compromiso a proteger no solo humanidad, sino toda vida sapiente. Era evolución notable.
de especie luchando desesperadamente por supervivencia a civilización, abogando por justicia galáctica. El camino había sido largo, sangriento, difícil. Pero al final, la humanidad había emergido no solo sobreviviente, sino mejorada. El Imperio Vorath también había evolucionado. Aprendieron que conquista no era único camino a prosperidad, que alianzas voluntarias eran más fuertes que subyugación forzada, que respetar autonomía de otros beneficiaba a todos a largo plazo. Juntos, humanos y Vorath construyeron orden galáctico más justo. No perfecto, nunca perfecto, pero mejor que alternativa de guerra perpetua y dominación. Y cuando miraban atrás a aquellos días terribles de batalla, ambos lados comprendían paradoja central. La guerra que nadie quería había creado paz que todos necesitaban. El conflicto había forzado entendimiento. Enemigos mortales se habían convertido en aliados esenciales. No era lección que querían aprender de esa manera, pero era lección que había definido siglo de historia galáctica. Y continuaría definiendo futuro mientras ambas civilizaciones existieran. La historia del imperio alienígena que invadió la Tierra era finalmente historia de transformación, de ambos lados, de toda la galaxia. Un momento bisagra donde futuro podría haber terminado en extinción, pero en cambio floreció en cooperación. Era historia que merecía ser recordada, no solo por victorias militares, sino por lo que esas victorias habían permitido construir después. Paz duradera basada en respeto mutuo. Alianza forjada en fuego de combate. Futuro más brillante porque ambos lados habían encontrado sabiduría en lugar de continuar odio. Y mientras las estrellas continuaban brillando sobre mundos incontables, la humanidad continuaba su jornada, explorando, creciendo, defendiendo, construyendo, siempre recordando lecciones del pasado, siempre preparándose para desafíos del futuro. Porque habían aprendido verdad fundamental del universo. Supervivencia nunca estaba garantizada. Debía ganarse cada día, a través de vigilancia, preparación, alianzas y voluntad inquebrantable de defender lo que era preciado. El imperio alienígena había invadido la Tierra esperando conquista fácil. En cambio, habían despertado fuerza que transformaría la galaxia. No al instante como título sugería, pero definitivamente, permanentemente, profundamente. Y esa era la historia verdadera. No solo de batallas ganadas, sino de futuro construido. No solo de enemigos derrotados, sino de aliados ganados. No solo de supervivencia, sino de prosperidad merecida a través de sacrificio y determinación. Era historia que continuaría escribiéndose mientras humanidad existiera. Capítulo tras capítulo, generación tras generación, entre las estrellas infinitas del cosmos sin fin.